Hola, hola, saludos. Empezamos, arrancamos los motores de letras en directo. Directo vamos a las letras. Hoy, aquí, en este set, en este espacio que logramos dentro de la Plaza Fontavela, dentro de Sofos, zona 10. Estamos en la grata compañía de Gloria Hernández. ¿Qué tal? Hola, Rómulo, ¿cómo estás? Qué Muchas gusto estar aquí. gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación, por hacer el sacrificio de acompañarnos, de estar acá, movilizarte. Yo sé que hay mucho esfuerzo, hay cosas que uno sacrifica para cumplir con algún compromiso y tú lo estás haciendo hoy. Muchas Pues gracias. platicar de literatura y contigo no es ningún sacrificio, así es que yo estoy muy agradecida por esta invitación. Gracias, Rómulo. Bueno, gracias a todos los que también poco a poco se van a ir conectando ahí como siempre lo hacen y igualmente lanzamos esa invitación para cualquier inquietud que tengan, la puedan escribir ahí o enviar un saludito, cualquier comentario, bienvenido. Vamos a ir tratando de estar ahí moviéndonos también, para ir haciendo eso. Y esta mañana, antes de abordar directamente los temas que nos interesan platicar, nos nos movemos un poquito hoy para conocer algo de la agenda, las actividades que están programadas para este mes dentro de la librería Sofos. Y para ello contamos con la presencia de Melanie. Aquí está Melanie Guerra, ¿verdad? Gracias, Melanie. Cuéntanos entonces a ver qué hay en las actividades preparadas. Claro, las primeras actividades se van a dar es el 22, el lunes 22. Va a ser el librero por un día, van a venir tres libreros, pues tres tuiteros a hacerle de libreros acá y van a poder estar Alejandra Minaldo, Danilo Lara, Juan Pablo Dardón y Maru Luarca, que estarán acá en la librería alrededor de todo el día. También el 23, el martes 23, va a ser Mis libros y yo, que es un clásico evento que ha hecho Sofos. Vienen algunos lectores reconocidos a leer los libros que los han marcado. Algunos van a ser Carlos Aguilar, Hugo Quintana, María Isabel Fernández y Ana Lucía Porras. Ahora el miércoles 24 va a ser la presentación del libro Los peores días con Fernando González Avizón. Y el 25, el jueves 25 van a haber dos actividades. En la mañana va a estar la lectura El mejor regalo para nuestros hijos, que es una conferencia por Isabel Mesencio. Y en la noche va a ser la presentación del libro de 40 noches de Vania Vargas. Muy bien. Y el 26 va a ser la noche de acordeón. Va a venir un músico y acordeonista, Luis González, de 21:30 a 23 horas. Y por último, el sábado 27 va a haber cuentos y talentos, con su tradicional cuentacuentos de la Semana del Libro. Eso sería todo. Para este mes, ¿verdad? Sí. Abril. Bueno, excelente. Te agradezco, Melanie, por la información y de pronto nos encontramos más adelante también para ir conociendo qué actividades se preparan dentro de Software, ¿verdad? Claro, claro. Vale. Gracias. Hasta la próxima. Volvemos entonces para encontrarnos acá con Gloria Hernández. Vamos a ver de cuánto vamos a hablar con Gloria esta mañana. ¿Hasta dónde porque llegamos? hasta dónde llegamos esta mañana, ¿verdad? Porque en esta onda cibernética tenemos que estar explicando, ¿verdad? Que en Guatemala es otra hora y en San Juan de Ermita, bueno, también. Así es. Bueno, de Gloria Hernández vamos a hacer en esta ocasión un micro resumen de su biografía. Gloria Hernández es escritora, académica, poeta, ensayista, miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua. Tú
Además, eres catedrática de lengua, literatura y filosofía y has publicado una infinidad de libros. Sí, algunos, yo sé que son varios. Vamos a... La forma que se nos ha ocurrido es hoy, para irte conociendo mucho más, es que las interrogantes, ¿verdad? Que vayamos haciendo se derivan prácticamente de tu biografía. Así que vamos a irte conociendo ahí de esa manera a través de la biografía y de las preguntas que tenemos por acá. Entonces acudimos a tu biografía y de ahí encontramos, por ejemplo, para empezar a platicar de esto, que iniciaste tu relación con la lectura y la escritura desde la escuela primaria. Más adelante la formalizaste con una licenciatura en letras en la Universidad de San Carlos de Guatemala y una maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad Rafael Landívar. Así es. Bien, entonces, para empezar, dinos tú, ¿cómo se inicia a escribir en la escuela primaria? Bueno, pues quiero iniciar agradeciéndote formalmente esta oportunidad de conversar con tu público, hasta allá. Nuestro público hasta allá de Chiquimula y otras personas que nos ven aquí en la capital. Esta es una inmensa oportunidad de conversar acerca de nuestra pasión común, que es la escritura, la literatura en general. Y ya concentrándonos en la pregunta tuya, creo que yo inicié a escribir por azar. En realidad, yo era una niña un poco particular cuando estaba muy pequeña. Me acosaban por eso y mis compañeras intentaban molestarme y yo tenía muchas ganas de decirles, de responder, incluso con malas palabras, pero yo iba a un colegio de monjas y entonces no podía decir malas palabras. Sí. Además ni las conocía y era bastante inocente en ese momento y entonces me dediqué a buscar en el ¿Cuál diccionario. era el colegio de monjas? La Casa Central. El colegio La Milagrosa, que es un colegio de la Casa Central, el colegio para niñas de la Casa Central. Pues resulta que buscando palabras que decirles a mis compañeras, terminé leyendo el famoso Pequeño Larousse Ilustrado, que yo creo que estaba en muchas de las casas de mis contemporáneos, ¿verdad? Seguro tú lo recuerdas. Sí, sí. Y entonces, por ejemplo, ahí encontré una palabra preciosa que aún me acompaña, que es surriburri. Era la última palabra de uno de los diccionarios que había en casa. Surriburri. Surriburri con Z. Y entonces yo llegaba con mis compañeras y cuando me molestaban les decía, ya no me molesten más, mis queridas surriburris. Entonces ellas creían que yo me había inventado la palabra para decirles hacerles algún cariño. Maltratarlas. Y entonces, en realidad la palabra quiere decir mensa. Entonces, y yo me arrepiento mucho de eso, yo creo que es uno de esos pecadillos de niña, pero ahí descubrí las palabras, ahí descubrí muchísimas maneras de decir. Y ese gusto y esa curiosidad inmensa me llevó a otros libros que había en casa que mis papás habían puesto en mis manos, como Las Mil y Una Noches y El Quijote para niños. Entonces, creo que esa combinación y mi introspección me llevó a empezar a hilar historias, a combinar historias, a combinar anécdotas con otras cosas que yo inventaba, otras cosas que leía. Y entonces empecé a... También tenía otra particularidad que me persigue hasta este momento, o me identifica hasta este momento. Soy muy
antojada de comida, de chucherías. Sí. Entonces, a mí no me daban demasiado dinero para gastar en la tienda de la escuela. Entonces empecé a idear el trueque, un intercambio. Me das la mitad de tu elote asado, de tu naranja con pepitoria, y yo te cuento una historia. Y funcionó, curiosamente y asombrosamente funcionó. Entonces, a partir de ahí, empecé a contar historias, descubrí el narrador protagonista, el narrador testigo, porque sabía que así tenía más impacto si las historias me habían sucedido a mí. Entonces, empecé a combinar eso, a contar historias, hasta que mi maestra, la señorita Elvira, que era una monja, me descubrió y me dio un cuaderno y me dijo que tenía que dejar de estar contando mentiras. Yo le decía eran historias, ella me decía son mentiras. Yo insistía en que eran historias y hasta la fecha nunca nos vamos a poner de acuerdo, aunque ella ya falleció, ¿verdad? Hace bastante tiempo. Y entonces ahí empecé a llenar cuadernos con esas pequeñas historias, ¿verdad? Entonces cuando me decía, cada vez que tengas ganas de mentir, entonces vas a escribir. Lo vienes a escribir aquí la mentira y entonces escribían pedacitos, mini historias. Y de ahí ella se quedaba esos cuadernos, escribía unas pocas durante el año, o muchas, dependía. Y luego resultó que me aficioné a ese cuaderno y hasta la fecha escribo a mano y ando conmigo un cuaderno que me acompaña por si en algún momento se me ocurre algo que contar. Que es histórica esa forma de empezar. Mira, y esto de las letras y la filosofía, ¿consideras tú que fue una elección natural para ti? Bueno, la verdad es que no demasiado. Yo quería estudiar arquitectura y quería pintar. Esa era mi gran ambición cuando era niña, cuando era joven, ¿verdad? Sin embargo, me tocaba ir a la universidad en el tiempo de Lucas, en el tiempo de la guerra, y entonces no pude ir a la universidad, me pasé y me fui a vivir a Texas por 4 años, y entonces dejé eso como un sueño, ¿verdad? Sin embargo, cuando regresé, llegué a la Universidad de San Carlos y ahí una arquitecta en la Facultad de Arquitectura me vio embarazada y con una niña de 3 años de la mano y me dijo no va a poder estudiar arquitectura, esto necesita demasiado trabajo. Entonces dejé mi pintura y dejé el sueño de ser arquitecta y me dediqué a crear y a edificar y a diseñar otro tipo de construcciones, ¿verdad? Con palabras, ya no con colores ni con materiales. Ajá. Y yo quería diseñar jardines y parques, pero creo que no me fue mal diseñando historias e inventando, construyendo con el lenguaje. Mundos nuevos, ¿verdad? Así es, un poquito. Bien. Vamos a hacer un contacto con las amigas y amigos que se van integrando, porque fíjate que cuando se van ahí colocando en esa fila que tú ves, se van perdiendo. Entonces hay que irlos saludando de entrada. Carlos Gerardo está ahí integrado. Gerson Ortiz también. Está Efrín González. ¿Cómo estamos, Efrín? Allá en Dinamarca está con nosotros Efrín. Candy Yajaira también, María Fernanda Sandoval, Gerardo Guinea 10, Guillermo Durán o Arturo Serna, allá en Chiquimula. Pablo Aníbal también se ha integrado, Rafael Romero, José González y César Gutiérrez. Ese César. ¿Cómo estamos, César? César, buenos días a todos. Hola. César, por cierto, un breve paréntesis, acaba de publicar este
este bonito libro también que te lo voy a dejar de una vez en tus manos. Papá cuenta cuentos. Fíjate, un buen trabajo de César Gutiérrez que yo he estado sugiriendo para que se lleve a las aulas, que lo lean los chicos de la primaria, un poco de básico, también incluso gente de diversificado, ¿verdad? Alumnos de diversificado, porque los cuentos son un poco infantiles, pero también es la propia tradición oral, que de hecho también contiene esa investigación sobre la tradición oral. Precioso, me encanta, lo voy a revisar y te lo comento. Muy bien, ahí se lo comentamos a César. Gracias, bueno, César. Gracias. Hablemos un poco de la traducción, que tú has hecho traducciones. A ver, esto se desprende también, como había dicho, de tu biografía. Entonces, la traducción jurada te llevó a incursionar en la traducción de textos literarios y tú afirmas que esta afición es una manera de desentrañar a tus autores de cabecera, tales como Shakespeare, Cervantes, Blake, Wolfe, Sábato, Silvia Plath, Neruda y otros. ¿Cómo se puede desentrañar a algún autor desde la traducción de sus textos, de su narrativa? De su poesía incluso, ¿verdad? De su poesía, fíjate sí. que para mí esta traducción literaria derivó de la traducción jurada. Yo soy traductora jurada desde principios de la década de los 90 y quisiera, sí, perdón, claro, que ya que tocas esa parte, eso de la traducción jurada es algo legal, ¿no? Así es. Dentro de ese contexto se ubica. Así es. Un traductor jurado tiene fe pública y su trabajo tiene valor legal, definitivamente, sí. Y entonces, regresando a la literatura, te cuento que me inicié en realidad por afición, por un pasatiempo, ¿verdad? Intentar traducir los textos que más me gustan. Gracias, disculpa, solo Liz, gracias por la atención y por el cafecito. Gracias, Liz, claro que sí. Disculpa. No hay pena, para nada. Te decía que la traducción jurada, la traducción en general, a grandes rasgos, a pesar de que hay una frase que dice traduttore, traditori, es decir, traductor, traidor, porque nunca se es absolutamente fiel al sentido original del autor. Es un trabajo. Es muy difícil. Sin embargo, se logra en una buena medida. Pero la traducción en sí misma tiene que ver con sintaxis, con decodificar el mensaje original, con analizar la estructura de la frase, de la oración, del párrafo, del texto en general. Y de ahí que la traducción literaria, es decir, aplicado esto a la traducción literaria, uno va descubriendo la manera de escribir de los autores, ¿verdad? O sea, cómo utilizan las circunstancias, anuncian, hacen un contexto, incluso en la oración, cómo incluyen de primero un circunstancial antes de la acción. O sea, son cuestiones tal vez un poquito técnicas y podrían parecer aburridas, pero a mí me encanta como descubrir cuál es la manera, cuál es la tendencia escritural de un autor, del otro, y además descubrir muchas palabras nuevas, ¿verdad? Esa curiosidad por las palabras nuevas es fabulosa, nunca se termina, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que me ha engolosinado, por decirlo de alguna manera, con la traducción literaria. Fíjate que, bueno, excelente esa parte que tú abordas, lo de desentrañar, ¿verdad? Porque de verdad hay que ir a comprender
lo que el autor quiere decir a través de su narrativa o de su poesía. La poesía es mucho más difícil todavía. Así es. ¿Verdad? Sí, a mí me pasa que compro textos de poesía en donde está el idioma original y está en español. Entonces me da una inmensa curiosidad ver por qué en español dice tantas palabras y en el lenguaje original, en el idioma original, está tan corto. Entonces digo, ¿qué me perdí? ¿Qué estamos poniendo aquí? Cuando es en inglés, pues es fácil para mí porque hago mi propia traducción y digo, eso yo lo hubiera dicho de esta manera. Pero cuando es un idioma que no conozco, entonces sí me voy a quedar con la duda para siempre, ¿verdad? ¿Qué quería decir en realidad? Que lo pusieron en español y a veces no puedo ir a buscar a la fuente original porque no conozco ese idioma. Pero eso es una de las pasiones mías, ver qué quería decir originalmente el autor. Ajá, y es por eso que en el caso de traducciones de algún idioma maya, por ejemplo del Popol Vuh, ¿verdad? Muchos dicen, es mejor la traducción de tal autor. Pero todo es relativo, porque con base en qué pueden afirmar eso, ¿verdad? Entonces depende, cada lectura y cada traducción es una interpretación nueva, ¿verdad? De ese texto. Entonces, es toda una pasión la traducción. Sí, pero muy interesante. Bueno, tú ya lo habías dicho, has vivido fuera del país durante periodos que dedicaste a leer y a escribir, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Argentina. ¿Cuáles son o eran tus lecturas favoritas de esa época? Pues fíjate que en los diferentes casos, en Estados Unidos, por ejemplo, donde viví 4 años, ahí ocurría algo. Yo no podía estudiar, no podía trabajar, no alcanzaba el dinero para que yo estudiara. Y entonces mi esposo en ese momento tenía una beca y no me quedaba más que ser princesa consorte, ¿verdad? Sin nada de princesa. Pero bueno, mi suerte en la palabra consorte vino de la idea de conseguirme un carnet de la universidad para ingresar a la biblioteca. Entonces ahí en la biblioteca también había aire acondicionado. En Texas el calor yo creo que es uno de los puntos más calientes del planeta, ¿verdad? Y entonces me iba a la biblioteca, leía y encontraba ahí un remanso, un oasis literal, ¿verdad? No solo del calor, sino también en los libros, en las letras. Y de esa cuenta leí a García Márquez, a Vargas Llosa, a Onetti, a los narradores y poetas latinoamericanos y españoles en inglés. Empecé leyéndolos en inglés, o sea, leí, ahora me da mucha risa pensar que leí a 100 años de soledad, por ejemplo, en inglés antes de español, sí, porque eso era lo que había, ¿verdad? Y hay que ajustarse a las circunstancias, ¿verdad? Entonces, ahí leí a toda una serie de autores en inglés y por eso es que fue una época de mucha riqueza, ¿verdad? De mucho enriquecimiento a nivel literario. ¿Eso es parte de tus descubrimientos literarios de esa época o algo más? Sí, bueno, ahí por supuesto leí a los norteamericanos, me enamoré de Whitman, de Emily Dickinson, de O. Henry,
Hemingway, Faulkner, Allan Poe, de los clásicos, digamos, de la literatura. Steinbeck, ¿verdad? Leí todas las novelas de Steinbeck, todo lo que caía en mis manos. Tenía una amiga ahí en la biblioteca que era chicana, y ella me decía, tienes que leer este. Ella iba viendo lo que me gustaba, entonces me iba recomendando, y ahí pasé buena parte de esos 4 años que de otra manera hubieran estado un poquito aburridos. Sí. Bueno, vamos a ir haciendo paréntesis aquí en esta charla. Oye, claro que sí. Me intriga si no nos trajeron el café cambiado. ¿Ese será el tuyo? ¿O será este el tuyo? Mi capuchino tiene 2 cargas de café, así es que está bien, es correcto. Así es. Bueno, sí. ¿Trajiste tú un libro de poesía? Sí, me parece. Déjame ver. Mientras vemos acá si nos alistamos también con nuestro cafecito, ¿verdad? Que vamos compartiendo mientras charlamos. Así es. Traje tengo 2 libros de poesía, Festival y La Sagrada Familia. Permíteme para mostrar la portada de La Sagrada Familia. Este es de poesía, entonces. Sí. ¿Más o menos de qué año es esta publicación? Es de hace unos 3 años. Hace unos 3 años. Sí. Porque sí, ¿verdad? A lo largo de la charla también lo más delicioso es encontrarse con los versos. Entonces me gustaría si tú eliges de acá, de este libro, que nos compartas. ¿Cuál es el otro de poesía? El otro se llama Festivales, Poesía para Niños. Pero para lamentablemente no tenía un ejemplar, y es que no. Bien. A veces, mira, siempre voy y pido a la editorial y tengo ejemplares. Ahora siempre me ando regalando, compartiendo, y me quedé sin festival, pero te prometo traerte uno pronto. Está bien, gracias. Vamos a ver. Uno breve para no aburrir a nuestros oyentes, porque de lo contrario, los pocos que hemos capturado se van a escapar. Nada que ver. Bueno, mira, este es un poema pequeño, se llama La Cebolla. Y si me permites, dice así. Yo soy al revés. Yo al revés. No leo con anteojos, no puedo. Muy bien. Entonces dice, La Cebolla. Dejo mi casa para caminar los caminos de la esencia, nuevamente con rumbos inútiles, en pos de acantilados extraños, para regresar cansada a buscar mi rostro en el corazón de la cebolla. Esa vieja amiga que me espera, siempre al atardecer. Las vocecitas titilan en la memoria. ¿Estás llorando, mami? No. Sí. Tal vez. Las preguntas y los hijos se terminaron con los años. Un ciclo llegó a su fin. Solo yo permanezco en la cebolla. Mi rostro desdibujado en el centro, los anillos concéntricos, blanquísimos, apretados y perfectos. Esa cebolla y yo seguimos compartiendo la humedad y la melancolía. La casa está vacía. Nadie ríe, nadie llora. Nadie preguntará ya más. Los paisajes recorridos en los sueños revelan el caudal de la memoria. Y soy yo otra vez, ahí, en el círculo más dulce, más pequeño, de la espiral de la vida y la cebolla. Eso es. Qué lindo. Gracias, Gloria. Vamos aprovechando también para continuar haciendo ese contacto con los amigos que nos van acompañando, amigas y amigos. César Luna, Leo de Soulas, Jorge Lemus, Carlos Interiano. Hola, Carlos. Brenda Monzón. Hola, Brenda. Manuel Rodas también. Hola, Manuel. Formidable. Bueno, tú desde 1997 eras autora para Editorial Norma. Sí. Y desde el 2014 para Editorial Alfaguara. Sí, Alfaguara Infantil. Alfaguara Infantil. Sí. Bien. Has escrito varios libros de idioma español y literatura. Entonces dime,
¿cómo influyó la experiencia editorial en tu escritura? Mira, esa es una pregunta que creo que ilustra un proceso de aprendizaje y de conciencia de lo que uno escribe, porque uno tiene la tendencia cuando empieza a enamorarse de lo que escribe y a amarlo como todo lo que sale de uno, como un hijo, ¿verdad? Entonces tienes algo escrito y dices, qué bonito me salió, pero como le gustó a mi mamá, como le gustó a mis hijos, pero en realidad, como todo texto es perfectible. Y la experiencia con las editoriales, especialmente con Editorial Norma, mis editoras, Geraldina Camargo, Raquel Montenegro, quien es ahora, tuve el grandísimo honor de que Raquel fuera mi editora. Ella es ahora directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua y es una doctora en lingüística. Pues el trabajo de ellos, incluso el trabajo de Luis Aceituno, en el sentido de leerme y de corregir mis textos y de rayármelos y de casi de sacar las tijeras y decirme esto no funciona. Que duele a veces, ¿verdad? Sí, sí. Y yo lo comparo con la experiencia que tengo con mis alumnos, por ejemplo, cuando les quito una línea y me dicen, ay, no es así, esa era lo que más me gustó. Sí, pero probablemente pertenece a otro. Yo no les digo que lo tiren, ¿verdad? Y yo he aprendido que probablemente ese trabajo podría servir o corresponde a otro cuento, a otro texto, pero me sirvió a entender que a veces los textos necesitan ser más breves o ir por otro lado, o en general los textos necesitan trabajo, mucho pensamiento. Y el trabajo no es necesariamente de poner comas o de corregir la ortografía y la redacción e incluso entrarle al estilo, sino necesitan ser pensados, ser analizados, ser desentrañados. ¿Qué es lo que en realidad quiero decir? Porque a veces el cuento está ahí y uno escribió 7 páginas, pero el cuento se reduce a 3. Y entonces esta experiencia con las editoriales, donde ahí ellos no tienen, el papel es caro, los espacios en diagramación están dados. Entonces me dicen, esto mismo que escribiste, pero con 500 palabras menos. Y entonces, bueno, entonces ese trabajo de recortar, de rescatar lo que es verdaderamente importante de un texto, creo que eso me ha servido mucho y lo he ido incorporando a mi trabajo de creación y creo que ha sido positivo. Excelente. Que no se te vaya a enfriar tu cafecito hoy. Tú colaboraste también como miembro del consejo editorial de la revista La Ermita y lo hiciste por 15 años. Sí. Cuéntanos entonces cómo fue la experiencia de trabajar de cerca con el escritor Marco Antonio Flores precisamente en la revista. Bueno, fue una experiencia de un gran aprendizaje a todo nivel, literario, humano. Descubrí hablando específicamente de Marco Antonio Flores, descubrí a un ser humano absolutamente diferente de la imagen que él proyectó durante muchos años de su vida hacia afuera, ¿verdad? Tengo el privilegio de ser amiga de la familia, sus hijas, sus nietos, su esposa, y ver a un Marco Antonio Flores muy amoroso, muy generoso especialmente, ¿verdad? En cuanto a compartir sus libros, sus conocimientos,
y Y de ahí al desprendido trabajo. también. Así es, así es. Ah. Además, para mí, trabajar con él 15 años en la revista representó, eh, yo lo comparo con una maestría. O sea, lo que aprendí, lo que decía, ya leíste la novela judía, por ejemplo. Y le decía, ¿cuál de ellas? La novela judía. Y entonces ahí me daba una lista de 26 títulos y me decía, cuando termines eso, hablamos. Y entonces yo decía, esta no la conseguí, esta no. Entonces él me las daba en préstamo. Ajá. O sea, fue un aprendizaje muy significativo, muy entrañable y que yo atesoro, ¿verdad? Por otro lado, pues el acercamiento con su familia, sus mujeres, como él las llamaba, mujeres extraordinarias, muy valiosas, sus nietos después, y luego la revista que él amaba, me permitió el contacto con muchas personas que de otra manera no hubiera conocido, ¿verdad? Personas que ahorita están escribiendo y que presentaron sus trabajos, sus textos a la revista por primera vez. Ahí publicaron la primera vez. Me recuerdo que siempre venía trabajos, ¿verdad? Que la gente quería que se publicara y me daba el montón de cuentos, poemas, y me decía, mira, sirve algo de esto. Y entonces me ponía a leer y me decía, yo no publicaría nada, pero vos, mira, yo no sé si de verdad lo había leído, porque había textos muy valiosos. Y entonces yo le decía, mira, si se puede editar, si le podemos hacerle alguna corrección a este otro, sí. Y de esa cuenta tengo la honra de haber corregido textos de colegas, de gente que escribe ahora que son, pues han trascendido y por supuesto tienen un lugar dentro de las letras guatemaltecas en este momento, ¿verdad? Entonces, Aparecieron ahí por primera vez. Así es, esa fue una hermosa experiencia, la de haber trabajado para la revista La Ermita. Qué lindo, de veras. Sí, sí. Eso cualquiera lo desea, tener Sí. un maestro así de cerca Sí, y durante tanto tiempo. Así es, sí. He sido muy afortunada con los maestros que he tenido. Calidad. Verdad, sí, bueno, sí. A menudo tú declaras disfrutar el contacto con otros creadores como este que acabamos de mencionar, Así es. y especialmente en los diversos talleres de escritura creativa que tú impartes. Esta actividad te ha llevado a innumerables lugares en el interior de Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Estados Unidos. Entonces, dinos tú, ¿desde cuándo impartes estos talleres de escritura creativa? Fíjate que me inicié en el 1998 y por eso es que amo este espacio de Sofos, porque inicié en la sede allá en la Avenida de la Reforma, donde era un cafecito muy íntimo, un espacio muy rico, estaba uno rodeado de libros, igual que aquí, por supuesto, pero esto ya es una librería del primer mundo. Aquella era un espacio mágico, ¿verdad? En donde confluían unas pocas personas y había café y libros y el lugar era mágico. A mí me enamoraba ese sitio. Y ahí empecé a compartir con algunas personas con quienes establecí una relación de amistad y de interés por la literatura que pues ha trascendido y que hasta la fecha continúa. Ahí empecé en el 98. Y por ahí nace entonces tu interés por impartir estos talleres. Así es. Fíjate que inicié casi como con un afán de curiosidad, ¿verdad? ¿Qué pasaba en los talleres? Y especialmente derivado de la experiencia que yo había tenido previamente con Marco Antonio Flores. Ahí conocí a Marco Antonio y yo fui a los talleres, algunos de los talleres que él impartió en la década de los 90 de poesía y de cuento.
Y entonces yo vi ahí algunas cosas que yo pensé, o sea, fue una inmensa pretensión de mi parte, lo reconozco, pero pensé que se podía mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, uh, moderar el respeto que se tenía a los textos de los demás, ¿verdad? Porque aquí en el taller de Marco Antonio, como esto era nuevo y estos fueron unos espacios de apertura previos a la firma de los acuerdos de paz, en donde había todavía mucha agresión de parte, una, más que agresión, una agresividad de parte de los participantes. Todo el mundo llegaba a ver y entonces yo pensé que eso se podía moderar un poquito, ¿verdad? Es decir, que todos tuvieran el derecho de llegar y leer y ser escuchados con respeto, con atención, y que si se iban a criticar esos textos, fueran desde la moderación y desde la educación. Entonces, lo intenté. Esa fue una de mis y por supuesto, de mis motivaciones, pero por supuesto también me gustó tanto la idea de descubrir el grupo, porque lo que, lo que una cree que es un hallazgo, a lo mejor otras personas ya hace mucho tiempo que lo vivieron o ya lo descubrieron. Entonces, ver cómo leyeron ellos ese hallazgo, eso me ayudó mucho, ¿verdad? Eso me motivó mucho a empezar a impartir esos talleres y creo que no me ha ido mal. Eso que tú estás contando es bien importante porque hay que caer en la cuenta que con jóvenes interesados en la escritura, en la lectura y escritura, hay que tratarlos con tacto, ¿verdad? Porque puede que sea que uno de una vez los mate, ¿verdad? De su interés. Por supuesto. Con amor y todo. Así debe es. ser, ¿verdad? Sí, con mucho amor. Sí, bueno, tu experiencia finalmente en esos talleres han sido enriquecedores. ¿Qué has descubierto ahí? ¿Qué has encontrado? Mira, he encontrado una infinidad de lecturas a nivel existencial de la literatura. Por ejemplo, los grupos son tan heterogéneos que un mismo libro no lo leen todos igual y un mismo tema no lo escriben todos igual. Hay una crítica, esta técnica, esa práctica más bien del taller, es una técnica que apareció a mediados de los años del siglo XX y en Estados Unidos, en las universidades. Después de los 50. Sí, empezaron con esa práctica que se llamaba workshop, ¿verdad? Es decir, una tienda en donde se iba a trabajar, ¿verdad? Un espacio donde se iba a trabajar. Entonces, es una idea de taller, como de un lugar artesanal, a donde Por se eso va se llamaban a trabajar. workshop. Así es, a trabajar con la palabra, ¿verdad? Entonces, esta idea interesante. Sí, ahí creo que entre todos se puede trabajar un texto y lo que te decía de una idea, una crítica que se le hace a los talleres, por ejemplo, es que todos salen escribiendo igual, nada más alejado de la realidad. Ajá, no puede ser. Si yo te digo ahorita que escribamos un texto acerca de la soledad, nos van a salir textos absolutamente distintos, porque no es lo mismo la soledad para Rómulo Mar que para Gloria Hernández, que para cualquiera de las personas que nos están escuchando. La soledad es una cuestión muy íntima y aún si los pongo a trabajar sobre una mandarina, sobre una mesa, sobre un atardecer, la experiencia es absolutamente individual.
Entonces los textos, el taller lo que da es esa maravilla de ver la multiplicidad de significados que puede tener un objeto o un hecho o un tema insignificante, ¿verdad? Un hecho común, ¿verdad? Pero esa para mí es la maravilla del taller. Yo llego cada vez y preparo mi taller y llego a conversar con las personas y salgo absolutamente bañada de historias, maravillada, enriquecida de todo ese caudal de experiencias de todas las personas. Y si además de eso me pagan algún dinero por coordinar esos talleres, imagínate qué trabajo más precioso, ¿verdad? Sí. Para mí los talleres son un tesoro, o sea, un remanso. Que le paguen a uno por hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad? ¿Puedes imaginar eso? Lo máximo. ¿Puedes ser tú más específica y decirnos cómo clasificar los tipos de talleres que tú realizas? Bueno, mira, la verdad es que pues también uno tiene que ir comiendo, ¿verdad? De vez en cuando. Uno come, no vive del aire. Imagínate, de repente se me antoja nuevamente una naranja con pepitoria y sal, sí. Un mango con pepitoria y limón. Mira, doy talleres, he dado talleres, por supuesto, los de escritura creativa, específicamente de cuento, algunos de novela. He dado también talleres de autobiografía y escritura personal, de historia familiar, que están muy emparentados con la autobiografía, pero la historia familiar ya abarca otros registros, ¿verdad? Por ejemplo, la genealogía y muchas personas han salido ahí con su árbol genealógico y con historias que no te imaginas, ¿verdad? Acerca de la historia y a la vez de sí mismas, ¿verdad? Porque irse por las ramas, ir para arriba y para abajo, descubrir un poco el entorno, eso ha enriquecido a muchas personas, como a mí. También he dado talleres de escritura de literatura infantil, poesía y cuento, además de los talleres ya pues, más formales de ortografía y redacción y de revistas. Sí, así es, escritura de revistas, de informes técnicos, o sea, de lo que he ido explorando, he ido definiendo los diferentes talleres, y de esa cuenta ya desde el 98 estoy dando talleres diversos, ¿verdad? En diferentes espacios. Estupendo. Mira, y además de las revistas, de los talleres, como El Gusto de Contar, que tú anotas acá, que fue publicada en el 2013, ¿qué otras obras han surgido en estos espacios? Mira, ese es uno de las alegrías más inmensas que he tenido, que personas que llegan a mis talleres se comprometen tanto con la escritura, con la exploración escritural, que han terminado con libros publicados, ¿verdad? Una persona que acaba de fallecer y que quiero mucho, Yolanda Barcels, publicó una novela que se llama Úrsula, que está aquí a la vez. Úrsula. Sí, así es. Miriam Ponce, Irene del Pre, mira, varios alumnos han publicado libros de cuentos, libros de poesía, Ese historia es el familiar. fruto Así que es, sí. Mira, ahorita se me escapan los nombres, pero la memoria no es como tenerlo apuntado ahí, ¿verdad?
Lucrecia Gordillo ha escrito 2 libros de cuentos, en fin, y tengo entendido que está preparando uno nuevo de poemas. Y Qué gran satisfacción para ti. Eso es sí, así es, un gusto inmenso, ¿verdad? Un placer ver los libros. Ahorita precisamente está en prensa el libro de Manfredo Castillo, por ejemplo. Ajá. Mira, se me escapan, tengo tantas personas y tantos placeres secretos, ¿verdad? Al respecto, porque ver a otra persona que llegó al taller con un papelito, con una hojita de papel, con su primer cuento, y luego verlos con un libro publicado en las manos, créeme que son de esos tesoros y esas alegrías que me he robado de la vida, ¿verdad? Sí, supongo, tiene que ser. Para meterlos en el corazón muy profundo. Sí. Y en el caso de Manfredo Castillo, nosotros hemos estado ahí con algún tipo de espina también en sus espaldas, empujándolo para que nos muestre finalmente ese libro. Ustedes se lo robaron, ¿verdad? O yo me lo robé de ti, porque también pertenece al grupo, a su grupo literario, ¿verdad? Sí, Zanates y Clarineros. Así es. Sí. Entonces, bueno, pues ya. Entonces está en camino, ¿verdad? Así es, sí. A lo mejor presentamos su libro entre sí, ojalá, sí. O con Gustavo Bracamonte sí, también. Por supuesto. Es esta onda literaria de Letras en Directo, hoy aquí con Gloria Hernández, solo para decirte, Gloria, que siempre se hace necesario, ¿verdad?, ir haciendo este contacto con los amigos que nos acompañan. Entonces los vamos saludando también, es ese intercambio. Juan Calles, ¿cómo estamos? Zoila Francos, el poeta del café también, Roberto Cifuentes. Sí. Hola, Roberto. Excelente, aquí te saludo desde la FCE, dice Roberto Cifuentes. Está en el fondo. Ajá, en el Fondo de Cultura Económica. César Luna dice, construir sublimes edificios de versos en Guatemala es un acto complejo, desde corregir textos de quienes se sienten intocables, emitir opinión para alguien cree que su obra es perfecta. Ajá. Así siente uno siempre. No obstante, que viva la literatura, considerando que literatura no es cualquier cosa. Que viva. Ajá, es la esencia que hace de la humanidad cada día un poco más feliz, encontrando en cada palabra semillas de paz para volar con libertad. Qué bello, gracias. Sí, César Luna, gracias. A Brendita también nos está acompañando. Hola, mi querida Brenda Solís. ¿Qué dice Brendita? Hasta ahorita logré conectarme, dice, bueno, te lo vamos a descontar a fin de mes. Excelente entrevista de la maestra Gloria, dice, aprendemos muchísimo. Un abrazo para ambos. Gracias. Gracias, Brendita, y también a Elfer Galicia, el saludo que nos está acompañando. Y Giovanni, el poeta Giovanni Emanuel. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Saludos, Giovanni. Saludos a todos desde Letras en Directo hoy acá con Gloria Hernández. Qué placer. Tú, Gloria, volvemos a esta charla conociéndote un poco más. Has sido catedrática en los departamentos de Letras y Filosofía de las universidades Rafael Andívar, en la Francisco Marroquín y en la San Carlos, desde luego. Mi amada San Carlos. Ajá. Actualmente tú me estabas contando que enseñas lenguaje, literatura e introducción a la filosofía en la Facultad de Derecho en la San Carlos, ¿verdad? Así es. ¿Qué otros cursos has impartido? Bueno, los cursos que a lo largo de mi carrera docente he disfrutado muchísimo son los de literatura, por supuesto. He dado cursos de literatura guatemalteca, historia de la literatura guatemalteca del siglo XX, siglo XIX, poesía centroamericana, traducción literaria, teatro isabelino, literatura europea, literatura hispanoamericana,
Bueno, son varios cursos, Sí, es que ¿verdad? tú has escrito algunos guiones para teatro también. Sí, sí, especialmente para niños. Excelente. Sí, sí, sí. Y de estos cursos que impartes, sientes preferencia por alguno de ellos? ¿Algunos? Bueno, la verdad es que creo que mi curso estrella preferido, con el que de verdad que tengo un placer oculto, es el de teatro isabelino. Me encanta, ¿Sí? sí, me encanta enseñar Shakespeare. Ha de Sí. ser una gran experiencia Sí, sí, esa, sí, me ¿verdad? gusta mucho, así es. Qué bien, bueno. Tú participaste en el diseño, organización y ejecución del Programa Nacional de Lectura a Leer, se ha dicho, del Ministerio de Educación de acá de Guatemala. Así, Y eso fue durante el periodo del presidente Álvaro Colón, así es. junto a la doctora Frida Morales Barco y el escritor Francisco Morales Santos. Así es. Cuéntanos, ¿qué significó para ti esta experiencia? Bueno, mira, por un lado, un inmenso descubrimiento, a un trabajo muy arduo de investigación, porque tuvimos que diseñar desde su base filosófica, desde su base ideológica, un programa que se pareciera a los programas para implementar y promover la lectura y combatir el analfabetismo, como se había hecho ya con éxito en Brasil, en Argentina. Sí, porque ese ha sido un mal grave de Así Guatemala. es, en México, por ejemplo. Y luego diseñar uno propiamente para Guatemala, por medio de la promoción de autores netamente guatemaltecos, por medio de nosotros todos los implicados guatemaltecos, no solo nosotros como autores que les mencionaste, a la doctora Frida Morales Marco, que es mi amiga, mi gran amiga, y Francisco Morales Santos, también maestro y amigo, sino ilustradores, diagramadores, enfocados en la literatura infantil, ¿verdad? Tomando la literatura infantil y juvenil como algo absolutamente serio, ¿verdad? Y la lectura y la promoción de la lectura también como algo necesario, ¿verdad? Urgente en nuestro país. Este descubrimiento y este entusiasmo y este trabajo que pusimos, que dio un fruto inusitado y muy valioso, que fue la construcción de elaboración de 35 diferentes libros en 7 colecciones diferentes que contemplaban la de tradición oral, para empezar, luego la poesía, luego el teatro, luego el pensamiento mágico, leyendas, mitos, ya elaborados desde la narrativa, y por último la literatura universal. Entonces serán 5 colecciones con 7 libros cada uno que se quedaron lamentablemente preparados, listos para imprimir, listos para promoción y para compartir con los niños, pero ahí va el pelo en la sopa, porque resultó que teníamos el material, teníamos la disposición, teníamos un equipo conformado para apoyar desde lo profesional, ¿verdad? Este trabajo, y sin embargo estaba el dinero, porque el Banco Mundial también había dado el dinero para realizar toda esa promoción. Y sin embargo, como siempre va a suceder en nuestro país, pues el dinero desapareció. No hubo chance de compartir toda esta investigación y todos estos libros que habíamos preparado, y bueno, se quedó truncado, ¿verdad? Un proyecto truncado que nos dio un sinsabor y nos produjo una frustración y una tristeza Qué inmensa, gran decepción, ¿verdad? se ha de Así es. sentir. Sí. Ala. Bueno, pero bueno, son experiencias, ¿verdad? Sin embargo, creo que debemos enfocarnos en lo positivo, en el trabajo que se hizo, y que aunque no fue remunerado de manera económica,
el pago, la retribución que tuvimos fue hacer ese descubrimiento, elaborar esos libros y ver de qué otra manera podíamos seguir trabajando para compartirlo con los niños. De hecho, dos de estas colecciones ya logramos que fueran publicadas. Excelente, pues mira, esa fue la experiencia con ese programa. Uno descubre en estas conversaciones que muchos realmente somos muy ocupados, como tú, muy ocupada, y por eso es que yo valoro tanto el que ustedes hagan el esfuerzo por venir y no me canso de estarlo agradeciendo, ¿verdad? Para compartirnos acá tus experiencias, tu vida literaria, ayudarnos también a mejorarnos, ¿verdad? Ese contacto con ustedes a nosotros nos mejora tanto. Mira, Gloria, como ya lo habíamos dicho, tú eres miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua. ¿Desde cuándo formas parte de la AGL? AGL. Ingresé en el 2017. ¿Y qué ha significado para tú ese ingreso? Bueno, mira, pues para empezar fue un inmenso honor, ¿verdad? Un honor que no esperaba y que le agradezco la invitación a dos maestros muy queridos, Delia Quiñones, la poeta Delia Quiñones, Premio Nacional de Literatura, y al también Premio Nacional de Literatura de Mario Alberto Carrera. Mario Alberto fue mi profesor en la Universidad de San Carlos. Él fue uno de los grandes maestros que tuve y que me enseñó la pasión por las letras, ¿verdad? Por el estudio de la historia de la literatura. Y pues eso fue como te digo, una sorpresa para mí, ¿verdad? Nunca me lo hubiera esperado. Te cuento que es incluso una paradoja personal, ¿verdad? Porque yo había visto a otras personas que que ingresaron a la academia y que iniciaban contando su relación y la tradición de sus familias, del amor hacia la literatura, del cultivo de las letras, o sea, venían de próceres, de escritores, de otros académicos, eran hijas o nietas de otros académicos, entonces pues resultaba natural que ellos continuaran el ejercicio de la literatura y del cultivo de las letras. Sin embargo, en mi caso era un poco extraño, paradójico, como te digo, porque dos de mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos paternos, ni siquiera sabían leer y escribir. Ellos pues eran unas personas muy sencillas, igual del lado de mis abuelos maternos también, ellos eran personas muy sencillas. Mi abuelo era caminero, era maestro puentero, y muchos de los puentes que aún funcionan en este momento en las carreteras del país, todavía aquellos puentones de Ubico, ¿te acuerdas? Aquellos de metal. Sí, sí. Que tenían una gran armazón de metal, esos pues él los dirigió, él ayudó a construirlos. Entonces imagínate, mi otro abuelo, por ejemplo, era un vaquero, era un comerciante de granos, y te puedes imaginar qué relación hay entre esas personas y una mujer dedicada a las letras, o sea, nada que ver. Y sin embargo aquí estoy y creo que de ellos aprendí la exploración y la curiosidad y tal. Y sencillamente, en lugar de trabajar con puentes o con la tierra, pues yo me dediqué a las letras. Fue una sorpresa muy grande para mí resultar nombrada, invitada a ser miembro de la academia. Excelente. Mira, quiero
unir dos preguntas a Sí, sí. continuación Ajá. y que vamos haciendo unos descubrimientos en esta charla también, porque para la persona de a pie, lo de la Academia Guatemalteca de la Lengua, de repente que lo escucha por primera vez o de repente uno descubre también que existe la Asociación Guatemalteca de Literatura Infantil y Juvenil. Claro. Además, el grupo literario La Casa del Cuento. Ujú, ujú. Aquí, entonces, quiero que tú nos hables de estas dos y además que nos digas esas actividades que se desarrollan dentro de la Asociación Dentro de Guatemalteca. estos grupos diferentes, Ajá, sí, ¿verdad? por Sí. favor. Bueno, pues con respecto a la academia, a la Asociación Guatemalteca de Literatura Infantil y Juvenil, es una institución recientemente creada por la doctora Frida Morales Barco y su hermana Araceli Morales Barco, en la que yo también tuve el honor de participar y que va encaminada a la promoción y a la creación de literatura, nueva literatura de calidad, hago la salvedad, de calidad, de literatura infantil, ¿verdad? Porque muchas veces se cree, especialmente en países como el nuestro, que la literatura infantil es algo muy sencillo de escribir, son textos en donde se usan diminutivos y donde se enseña algo, ¿verdad? Y nada más alejado de la realidad. Entonces, hemos intentado desde los espacios desde los registros de la escritura, la diagramación, la ilustración para textos infantiles, eh, ir guiando un poquito la promoción de este género. Con respecto a lo de la Casa del Cuento, es otro espacio que ya tiene bastantes años de existir y que viene desde los talleres de Marco Antonio Flores. Es un espacio también en donde creamos, compartimos textos, lecturas, películas, para el crecimiento de cada una de las personas que integran este grupo. Magnífico. Así es. Esta es una de tus publicaciones. Sí. Ojo Mágico. Oye, yo me disfruté esta novelita. ¿Te gustó? Me encantó El Ojo Mágico. Extraordinario. Y ¿sabes qué? Como uno reacciona, debe reaccionar siempre ante cada lectura que hace, ¿verdad? Me dieron ganas de contar con mi cámara. Aparte, uno tiene su cámara en el teléfono, ¿verdad? Pero una cámara profesional para andar tomando fotos incluso a escondidas. Interesante, El Ojo Mágico. Permíteme, por favor, otros de tus libros que tienes ahí, solo para que conozcamos las portadas de estos libros que tú has publicado. Leyendas de la Luna. Este fue publicado con Editorial Norma. Así es. Ajá. Esa Triala. Triala, Trilala. Triala, Trilala. Trilala. Así es. Este es de... También es de Editorial Norma. Cuentos. Ese es tradición oral. Tradición oral. Sí, sí. Bien. Lugar secreto. Tú solo me vas diciendo, ¿esto es para niños y jóvenes también? No, es para niños. Para niños pequeños. Para niños pequeños. ¿Es de cuentos o novelita? Es de cuentos. Cuentos. Este se llama Pájaro Flor. Pájaro Flor. Qué lindo. Tiene ilustraciones interiores. No se ve mucho, pero bueno. Bien, se ve. Es que yo la coloco aquí mal. Ahí está. Sí. Sí. Esto es... 10 ositos. Esto es de teatro. Mariposas en flor. Mariposas en flor. Campanero. Perdón. Campanero. Juanito Pirulero. ¿Te acuerdas de Juan Pirulero? Cuéntanos.
si me pongo a cantar aquí, se van a espantar. Ah, sí, sí. Guampirina. Buenos días, Mi señorío. mi señorío. Y ahora- Matatero, tero. Y estos son libros de cuentos. No traje todos, porque si no, pues... Sí, nos llevamos acá el día. Esto es el segundo libro de cuentos. Esto es... Esto otro sí ya tipo, no es ya infantil. no es para niños. Ajá. Así es. Ir perdiendo. Sí. Y esto es publicado generosamente. Magna con la ayuda Terra. sí, con Gerardo y Paolo Guinea. Gerardo Guinea, que ya viene también para acá, para Letras en Directo, Excelente, qué bien. de Magna Terra. Y sin señal de perdón, esta cuenta con una segunda edición también de Magna Terra, pero ya no tuve tiempo de traer Iguales de el cuentos, ejemplar. ¿verdad? Así es. Sí, sí, ¿Y sí. tú nos podrías leer algo de tus cuentos para que saboreemos también el... ¿Quieres la narrativa? para niños o para jóvenes o para adultos? Es decir, otro uno, registro. A tu gusto, como... Déjame ver. Vamos a ver, uno pequeño, Uno pequeño, sí, uno corto. para que nos quedemos picados. Así es. Mientras voy a aprovechar yo acá para saludar a otros que se vayan pegando. La hermosa Gloria, la recuerdo por un remoto café, dice Giovanni Emanuel Cocholcá. Pablo Bejarano, saludos. Marcos Gutiérrez también. Luis Chalín, Jenny Chapeta. Un privilegio adornado de liquidámbares, dice Qué César belleza. Luna. Escuchar a la académica Gloria Hernández. Gracias, César. Buena onda, César. Bueno, voy a leerte un cuento que se llama Una nariz. Una nariz. Tiene un epígrafe prestado de la inmensa Luz Méndez de la Vega, que dice: sonido sin huella entre el ramaje, la palabra no dicha cae, hoja mutilada que arrastra y despedaza el tiempo. Y el cuento dice así: su nariz la delató con una exhalación. Desde que lo conoció, perdió la cabeza por el hombre de su vida. El afortunado no desaprovechó para quedarse con sus ojos y otras menudencias que se le antojaron de momento, como por no dejar de incluirlas en su viril currículo, y que arrancó a manotazos y mordiscos. Acorde con la época cuando las madres cultivaban hijos y rosas al compás de atormentados boleros, el matrimonio no se hizo esperar. Una niña criada con tanto esmero no podía menos que adornar el hogar de cualquier caballero que se preciara de tal. El entusiasmo por su cambio de domicilio duró poco. Sus gruesas trenzas trigueñas ya no eran prácticas para el quehacer del hogar. Así es que, un día de cuarto creciente, podó sus azaleas y sus rosales y cercenó su cabello, que se llevó el padre Juan para acicalar a Santa Ana. De suspiro en suspiro, fueron llegando los hijos que se dedicaron a depredar con fruición sus entrañas y sus senos. Ninguno de los 4 muchachitos demostró misericordia alguna al sentir la sangre mezclada con la leche dulzona de la madre. Al contrario, su paladar se volvió más exigente con la mezcla de sabores y de ahí su posterior gusto por las comidas agridulces. Más tarde, la madre también entregó sus brazos y sus piernas en el menor cargo de conciencia de sí misma y feliz de poder alimentar a su hermosa prole. Sus mustias orejas, a cargo del departamento de quejas y reclamos, se desprendieron. Cansado de comprender y perdonar, su corazón cayó un día al suelo como una granada madura que a nadie interesó. De su rostro quedó una nariz. Su boca era solo un recuerdo lejano de los brutales mordiscos de aquel caballero galante. De ella manaban palabras cristalinas de las que no queda ni el eco. Su existencia en este mundo dependía de la casualidad de que a nadie le había interesado la nariz por la que inhalaba grandes cantidades de aire que le recordaban sus paseos en el jardín maternal. Años más tarde, llegaron los nietos a rapiñar lo que pudiera subsistir de ella. Lamieron con desgano sus vísceras y se bebieron lo que quedaba de sangre.
Alguna vez bromearon acerca del uso que le podían dar a la cabellera gris de su abuela, pero el interés que implicaba ocuparse de ella provocó instantáneamente que se olvidaran del asunto. Ciega y mutilada hasta del llanto, apenas se acuerda de aquellos sueños que se pudrieron entre la carroña de su cuerpo. Cautiva del olvido, el tiempo se ensaña en sus heridas mientras ella sigue pidiendo a Dios por sus verdugos. Ahora es un fantasma, dotado de una trenza cenicienta, unos pocos huesos polvorientos y una nariz. Organiza los detalles no importantes de la vida familiar: la ropa limpia, la comida caliente, la agenda social, el pago de las cuentas, la basura, el correo, el orden del hogar. Su ocupada familia jamás se entera de la dificultad de la nariz para oxigenar su vacío existencial. Cualquier día, el órgano se negará a trabajar. Un resfriado común será suficiente para que deje de funcionar. Ella se sentirá a gusto entre las sombras, en donde seguirá atendiendo a otros fantasmas. Los apesarados deudos apenas recordarán su canibalismo, sumidos en su consternación. Así es. Gracias, Gloria Hernández. Gracias a ti. Vamos acercándonos a la salida de este jardín literario. Perfecto. Fíjate, solo quiero que hablemos un poquito de este Ojo Mágico. Una linda novela, de veras. Gracias. Solo dinos tú, ¿cómo llegó a ser esta una de las novelas más vendidas en Centroamérica? Bueno, por un lado, gracias a la promoción que magistralmente hace Editorial Norma, ¿verdad? Sus promotores, sus editores, su gerente, han sido muy generosos y han llevado esta novela por muchos lugares de Centroamérica, a muchos niños. En segundo término, pues está también el gusto que han tenido los maestros por compartir mi libro. Y por último, y no menos importante, el entusiasmo y la alegría con que la han leído y la han recibido los lectores, ¿verdad? Los jóvenes que la han leído desde niños de quinto primaria a jóvenes de tercero básico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ese rango de lectura pues, ha propiciado que tenga muchos lectores y que sea muy gustada esta novela. Magnífico. ¿Y tú qué méritos consideras como autora tiene esta novela? Mira, pues si tiene algún mérito es el de descubrirles a los lectores, a los niños y a las personas que lo lean en general, que podemos hacernos cargo de nuestros sueños y de nuestros planes de vida a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Que no importa qué tan difícil se vea el futuro, podemos encararlo y podemos transformar nuestra realidad si tenemos un poquito de voluntad y alegría de vivir, ¿verdad? Por otro lado, creo que un hallazgo, una vivencia personal, una circunstancia personal que es la de convivir con un personaje imaginario, la trasladé a este libro y pensando que a lo mejor no iba a funcionar, ¿verdad? Muy temerosa de que fuera a funcionar, sin embargo, esa Susi, superó las expectativas. Así es, esa Susi, que es un personaje imaginario, es decir, una amiga imaginaria de Cecilia Lucero, que es la protagonista de este libro, hizo clic, se comunicó con muchos de los niños y muchos de los lectores que me vienen a decir que ellos también tienen un personaje imaginario, que tienen un amigo imaginario, una mascota imaginaria. O sea, eso ha sido mágico, ¿verdad? Porque me dicen, mire, yo pensé que yo era loca. Me dicen incluso las maestras, porque fíjese que yo también tenía una amiga imaginaria y entonces eso les encanta a los niños. Y me dicen, ¿qué más? ¿Cómo es Susi? He llegado a los colegios y escuelas que no te imaginas, institutos, y los niños me hacen retratos
me han dibujado retratos de esa Susi. Sí. Y voy ahí y conozco a mi personaje imaginario, ¿verdad? Entonces, todo eso ha sido inmenso, una alegría enorme para mí. Qué lindo, Sí, verdaderamente. sí, sí. Pues bueno, a mí se me amontonan las preguntas con alguien como tú acá, pero igualmente, ¿verdad? Tal vez en otra ocasión seguimos conversando. Nuevamente, Gloria Hernández, mil gracias por haber venido a Letras en Directo. Oye, ¿quieres tú agregar algo que a mí no se me haya ocurrido y tú quieres exteriorizarlo? No, pues solo reflexionar acerca del afán que debemos tener todos los días en nuestro sueño. No importa si lo que queremos es llegar a ser grandes ingenieros, astronautas, cocineros, escritores, poetas. Si trabajamos todos los días, si ponemos un poquito de empeño diario, no importa el cansancio, no importa el trabajo, no importa las vicisitudes de la vida, si le ponemos empeño a lo que queremos, creo que lo podemos lograr. Pero especialmente en cuanto al arte, ¿verdad? Este campo inmenso, esta maravilla del arte que se nos niega por circunstancias sociales, económicas, incluso de traslado, ¿verdad? En esta ciudad, en este país. Si le dedicamos, le robamos un poquito de tiempo al sueño, a nuestro tiempo en la televisión, que le dedicamos a la televisión o a las redes sociales, hay una herramienta muy valiosa que te llega cada semana y te dice cuánto tiempo te dedicaste a estar en pantalla. No sé si lo has visto. Te llega una vez a la semana y te dice te dedicaste 2 horas al teléfono, a estar en pantalla. Si dices, bueno, me voy a dedicar una y esa otra voy a leer y esa otra voy a escribir, creo que podemos todavía hacer el esfuerzo y no dejar eso para después, para cuando seamos viejos, para cuando tengamos tiempo, para cuando nos retiremos, porque acaso eso no nos va a llegar. Entonces mejor hacerlo ahora. Escribir ahora, leer ahora. Excelente, crear muy ahora. bien. Sí. Excelente, importante. Quiero cerrar con esto. Tú, Gloria Hernández, haces tuya la frase de Cotó al opinar acerca de tu propia creación. No importa el éxito o el fracaso de lo que uno escriba, lo esencial es traspasar de lado a lado, aunque sea un solo corazón. Gracias, Gloria Hernández. Gracias a ti, Rómulo, y gracias a quienes tuvieron la paciencia y el cariño de escuchar esta entrevista. Gracias. Hasta la próxima. Se cuidan todas y todos.